Una oració per posar el culte d'avui en mans del Senyor i en especial el temps ara d'obrir la seva paraula. Doncs, Senyor Déu i Pare, et volem donar moltes gràcies per poder estar avui aquí junts a casa teva. Gràcies per un dia nou que ens regales i per ser un Déu bo, per ser un Déu pacient, per ser un Déu que ens guarda, que ens cuida. I gràcies, Pare, per ser un Déu que va enviar la vida del seu fill per carregar la nostra culpa, per pagar el preu del nostre pecat i perquè avui, Pare, puguem viure en victòria i puguem viure en llibertat. Pare, reconeixem que moltes vegades hi ha pedres al camí, hi ha obstacles que ens trobem que ens impedeixen veure la teva voluntat, ens impedeixen acostar-nos a tu i ens impedeixen fer allò que tu ens crides a fer. I et vull demanar, Pare, en aquest matí, en el teu sant nom, que recordem que és gràcies al teu poder i al teu Esperit Sant que està amb nosaltres que podem viure la vida que tu ens crides a viure i et demano que això ho puguem fer i ho puguem viure en aquest matí. Et poso en aquest moment el temps d'obrir la teva paraula a les teves mans. Et demano que estiguis amb cadascun dels mestres d'escola dominical i que estiguis amb la Noemí aquí baix i, Déu meu, que siguis tu qui ens parli, que siguis tu qui ens guiï i obre les nostres orelles, Pare, la nostra ment, el nostre cor a rebre el que tu ens vulguis dir a cadascú de nosaltres en aquest matí. Estem a les teves mans i que teva sigui tota la glòria i tota la honra en el nom del Senyor Jesús. Amén. Buenos días a todos. Este es el tercer domingo en la serie que estamos haciendo sobre los libros de Esdras y Nehemías. Y hoy estaremos en el capítulo 4 de Esdras. Si nos estás visitando o si no estuviste el último par de domingos, la historia de estos libros empieza cuando Dios llama a su pueblo a volver del exilio y lo hace moviendo el corazón del rey Ciro, que no adoraba al Dios de Israel, a decretar que se debía reconstruir el templo en Jerusalén. Esta primera ola de reconstrucción y restauración la lideran Zorobabel y Jesúa. Creo que en realidad en castellano es Jesúa, pero Jesúa me tiene mal acostumbrado. Y vimos el capítulo 1 y 2 de Esdras, como algunos de los israelitas responden al llamado del Dios soberano para ir, servir y dar para la reconstrucción del templo. La semana pasada Nacor estuvo hablando del capítulo 3, en el que se empieza la reconstrucción, y vimos cómo el pueblo empieza arrepintiéndose por todo aquello que les llevó al exilio. Pero también vimos cómo un subgrupo lloran mientras se echan los cimientos del templo, porque estaban centrados en sus expectativas de cómo tenía que ser el templo y se estaban perdiendo lo que Dios sí estaba haciendo. Y entramos con esta nota de anticlímax o de desánimo al capítulo 4. Mientras lo leemos os voy a hacer un poco de guía turística en la pantalla sobre en qué punto de la cronología del libro nos encontramos, porque hay varios saltos en el tiempo. Dice entonces en Esdras 4, versículo 1. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: «Permitidnos participar de la reconstrucción, pues nosotros, al igual que vosotros, hemos buscado a vuestro Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Sarjadón, rey de Asiria, nos trajo aquí». Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel les respondieron: «No podemos permitir que os unáis a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia». Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Saltamos para adelante en la cronología, varios reyes más tarde. También, al comienzo del reinado de Asuero, aquellos enemigos enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Otro salto, siguiente rey. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también Bislán, Mitridata, Estabel y sus demás compañeros le enviaron una carta que fue traducida al arameo. Y otro salto, esta vez el mismo rey. Además, el comandante Rejún y el cronista Simsai enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía, y esta vez nos explican la carta: el comandante Rejún y el cronista Simsai escriban esta carta junto con sus compañeros, los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia, Erech, Babilonia y Susa, es decir, Elam. Esta carta la suscriben también las demás naciones que el grande y noble Asnapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al oeste del río Éufrates. Al rey Artajerjes, de parte de tus siervos que habitan en el oeste del río Éufrates.
Sepa el rey que los judíos enviados por ti han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa también el rey que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual será perjudicial para el tesoro real. Como nosotros somos tus vasallos, no podemos permitir que se te deshonre. Por eso te enviamos esta denuncia. Pida al rey que se investigue en los archivos donde están las crónicas de los reyes que te han precedido. Así comprobarás que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias y que fue destruida porque ya hace mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso te advertimos que si esta ciudad es reconstruida, la muralla levantada, el rey perderá el dominio de la región al oeste del río Éufrates. Creo que les gustaba su río. En respuesta, el rey les escribió: al comandante Rejún y al cronista Simsai y al resto de sus compañeros que viven en Samaria y en las otras regiones al oeste del río Éufrates. Saludos. La carta que vosotros enviasteis ha sido traducida y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y, en efecto, se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se le pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso, ordenadles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sed diligentes en hacer cumplir esta orden, para que no crezca la amenaza de perjuicio a los intereses reales. En cuanto a la carta del rey Artajerjes, se leyó en presencia de Rejún, del cronista Simsai y de sus compañeros. Todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. Esto era cuando el rey Artajerjes, y ahora hablemos al presente con el conflicto original. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia, es decir, hasta aquí. ¿Qué tal el tour cronológico? Después de este viaje en el tiempo, vamos a centrarnos en la primera parte de la historia para entender qué es lo que pasó aquí para que la reconstrucción que acababa de empezar ya se paralizara durante este tiempo. Pues Zorobabel, Jesúa y el resto de las familias que habían vuelto están allí trayendo materiales y empezando la construcción, y se acercan un grupo de personas que el pasaje llama los enemigos de Israel, para preguntar si ellos les pueden ayudar a reconstruir el templo. Estas personas eran de Samaria, la zona vecina a donde se había estado haciendo la reconstrucción. Eran descendientes de las pocas familias que se quedaron en el momento del exilio, y dicen que han estado adorando a Dios todos estos años y que quieren unirse al esfuerzo de reconstruir el templo. Pero la respuesta que les llega es bastante abrupta. Zorobabel y su gente dicen: no podemos permitir que os unáis a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Y ya está, sin explicación de por qué consideran que no se pueden unir al esfuerzo. Parece haber algo de variedad de opinión sobre si los israelitas acertaron o se equivocaron en esta decisión de excluir a los samaritanos de la obra. Por un lado, sabemos por 2 Reyes 17 que las familias que se quedaron en Israel después del exilio se mezclaron con otros pueblos, y se nos dice explícitamente que adoraban a Yahvé, pero también a otros dioses. Parece probable que los israelitas que volvían temerían que se diluyera todo lo que el Dios de Abraham les había encomendado. Ellos eran el pueblo escogido, mediante el cual tenía que llegar bendición a todo el mundo, y debían proteger su compromiso con Dios como pueblo. Además, la reacción de los samaritanos al rechazo de los israelitas no parece mostrar intenciones muy buenas, porque su respuesta fue intimidar y desanimar a los que construían, que probablemente habrían sido muchos menos que ellos. Pero por otro lado, no podemos evitar preguntarnos cómo habría continuado la historia si como mínimo los israelitas no hubieran sido tan bruscos en su respuesta, si hubieran ofrecido alguna explicación de por qué lo tenían que hacer ellos. La promesa que le hizo a Dios a Abraham justamente era una promesa para todas las naciones, y desde la Torá habían recibido indicaciones de acoger al extranjero. La actitud de Jesús mismo en relación a la mujer samaritana, o al contar la parábola del buen samaritano, parecen contrastar con la respuesta del pueblo de Dios aquí. Más tarde, en el capítulo 6, el pueblo celebra la Pascua, y el texto dice que se reúnen con algunas personas que se habían apartado de la impureza de los vecinos para seguir al Señor. La exclusión de los samaritanos de la reconstrucción es parte de una serie de anticlímax que encontramos en la historia de Esdras y Nehemías, en las que se excluyen a varios grupos de personas de la reconstrucción o la celebración.
En cualquier caso, tanto si la decisión fue acertada o no, los samaritanos quedan excluidos y deciden hacerles la vida imposible a los que están intentando construir. El autor del texto empieza a explicarnos estas otras instancias con otros reyes para demostrar la adversidad repetida con la que se encontraron el pueblo a lo largo de toda la reconstrucción. Sin embargo, hay algo diferente entre esta historia y los otros ejemplos. El resto de casos parecen siempre culminar en una carta al rey de ese momento. Y en algunos casos, como el que hemos leído, el del rey Artajerjes, esa carta resulta en un decreto que prohíbe la reconstrucción. En estos casos, superar el obstáculo pasa por desobedecer al rey, con lo cual, menudo obstáculo. Pero vamos a releer cuál fue el obstáculo en esta primera ocasión, aún en el reinado de Ciro. Dice, entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido. La acción más concreta que se describe es el de sobornar a las autoridades para que les frustren los planes. No podían ser las autoridades nacionales, porque había un decreto del rey diciendo que se debía apoyar la reconstrucción. Así que entendemos que son las autoridades locales las que sobornaron. Pero el objetivo final de los samaritanos y lo que acaba paralizando la construcción en última instancia, según el versículo 4, es el desánimo y el temor. El desánimo y el temor. Y esta pausa dura 15 años. Esto no era como la reforma de la casa que se demora 6 meses. Pasaron 15 años en los que había un decreto del rey del país diciendo que se reconstruyera el templo de Dios del Dios de Israel y se están construyendo los templos de los otros dioses, pero el templo de Jerusalén sigue prácticamente sin empezar. 15 años estuvieron los samaritanos luchando en contra. 15 años estuvieron sobornando a los consejeros. Hacia el final de esos 15 años, uno de los profetas del momento, Ageo, escribió lo que realmente decían los israelitas cuando alguien les preguntaba por qué estaba el templo sin construir. En Ageo 1, versículo 2, dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Por lo menos eran honestos, ¿no? A esas alturas ya ni intentaban la excusa de los samaritanos o los consejeros sobornados. Todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. Y es que lo que estamos viendo aquí en realidad empezó en el capítulo anterior del que hablaba Nacor la semana pasada. Había una parte del pueblo que ya venía desanimado porque los inicios del templo no estaban cumpliendo sus expectativas. Y el desánimo era real. En su cabeza era espectacular y la realidad no les parecía tan espectacular. Querían ver la gloria de Dios y sentían que no lo estaban viendo. Para todos los que estaban allí, después de la ilusión del decreto inesperado de Ciro, después de una mudanza de varios meses para traer a la familia a una tierra que la mayoría nunca habían visto, parecía que habían venido solo para encontrarse con los vecinos de la zona, frustrándole los planes. El desánimo era real. El temor era real. ¿Qué pasaría si incumplían las órdenes de los consejeros? Pero Ageo parece indicar que ese desánimo o temor en realidad actuaron como una distracción. Una distracción que hizo que quitaran la mirada de la razón por la que estaban allí. Y una vez la quitaron, ya no la volvieron a poner en 15 años, incluso teniendo el respaldo del rey, por no hablar del respaldo de Dios. No sé qué obstáculos te has encontrado en tu caminar con Dios recientemente. En estas historias vemos amenazas de personas sin autoridad, vemos mentiras, vemos personas que no adoran a Dios trabajando en contra del pueblo de Dios. A lo mejor te sientes como los israelitas y no entiendes cómo se le permite a cualquiera que pase, entrar y unirse a la construcción de la casa de Dios. O al revés, a lo mejor te sientes como el samaritano, resentido por sentirte excluido o por ver cómo se excluye a otros. Nos podemos encontrar obstáculos muy variados tanto al servir al Señor en la iglesia como en nuestro caminar con Él en general. Pero el pastor de la iglesia a la que yo iba en Belfast decía una frase que siempre me parecía muy útil para buscar lo que Dios nos intenta decir con un pasaje. Él siempre decía, el corazón del tema es el tema del corazón. El corazón del tema es el tema del corazón.
Sea cual sea el obstáculo o situación problemática en nuestra colaboración en el trabajo de Dios, es importante identificar el impacto resultante en la actitud de nuestro corazón. Y en este caso hablamos de desánimo, de perder fe en lo que estamos haciendo. El desánimo nos lleva a quitar la mirada de la construcción y hay tantísimas cosas compitiendo por nuestra atención que a la que nos sentimos un poco desilusionados, aburridos o desanimados con una de ellas, hay 17 cosas más listas para ocupar su lugar. Cuando David y yo estamos distraídos o preocupados por algo, solemos decir bastante la frase «tengo el 90% del CPU ocupado en lo que sea». El concepto siendo que si el 100% es la capacidad mental que tienes para pensar o estar pendiente de lo que tienes que estar pendiente, se entiende que como mucho un solo tema no te debería ocupar más del 20 o el 30% del CPU en un momento dado, porque supuestamente tienes unas prioridades en la vida que siempre están ocupando el 70% restante. Pero hay días en los que las prioridades se quedan en el cajón, porque el 90% del CPU se te ha ido en solucionar ese problema en el trabajo o en preocuparte por el examen de mañana. A veces hay semanas enteras donde tenemos el CPU ocupado en otro lado y venimos a la iglesia el domingo y recordamos, ostras, es verdad que yo se supone que estoy aquí principalmente para ser luz, para construir el reino de Dios, más que para construir la empresa o para sacarme el superior o lo que sea. A lo mejor tienes el CPU ocupado en cosas de la iglesia misma y la organización y las relaciones necesarias para construir te acaban tapando la visión de lo que estabas construyendo. Por usar otro símil, si lo de CPU te suena un poco robótico, este verano estuvimos en Estados Unidos y en el vuelo de vuelta la oferta de películas era tan mala que me dio por ver Buscando a Nemo, así para recordar viejos tiempos. Para los que, como yo, se criaron con esa película, que sepáis que es del 2003, flipé. Y seguro que conocéis a Dory, el pez que acompaña a Marlin para buscar a su hijo, pero que tiene el problema de que es muy olvidadiza. Y cada vez que le pasa algo a Dory en el viaje, sea encontrarse con un tiburón, picarle una medusa o lo que sea, se olvida completamente de dónde viene, a dónde va y qué hace aquí. Y Marlin le tiene que volver a explicar todo antes de poder seguir con lo que estaban haciendo. Cuando el desánimo hace que quitemos la mirada del reino de Dios, a veces va pasando el tiempo y nos vamos olvidando de qué estábamos construyendo y por qué lo estábamos construyendo. Nos vamos conformando con los mínimos, con mantener la rotación de los sacrificios, con aparecer aquí los domingos, pero dejamos de ser parte del esfuerzo de construcción de la casa de Dios. Para los israelitas pasan 15 años. Es el segundo año del rey Darío y ya se ha acabado el parón. ¿Qué hace que se retome la reconstrucción en este momento? Vamos a leer solo el principio del capítulo 5. Dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos, ayudándolos. Creo que el pasaje indica dos razones por las que el pueblo decide retomar la reconstrucción después de 15 años. La primera es por la profetización de Ageo y Zacarías, dos profetas del momento, y, sorpresa, sabemos qué dijeron Ageo y Zacarías porque tenemos sus libros en la Biblia. Es un poco tentador de simplemente leer Ageo y Zacarías durante el resto de la predicación, porque son dos libros súper bonitos y esperanzadores. Voy a dejar que hagáis eso en casa, pero quisiera resaltar algunos pasajes para que os hagáis una idea. El libro de Zacarías abre de esta forma. En el mes octavo del año segundo del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Idó. Le dijo, yo, el Señor Todopoderoso, me enojé mucho con vuestros antepasados. Por eso, dile ahora de mi parte al pueblo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Yo, el Señor, lo afirmo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si pensamos en qué significa para nosotros construir la casa del Señor, tenemos que empezar pensando en nosotros mismos como individuos. Jacob resaltaba la semana pasada los dos principales mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gran comisión, el principal propósito de los seguidores de Jesús es hacer discípulos y enseñarlos. No podemos pretender ser parte de la construcción del reino de Dios, incluso en lo que puedan parecer tareas no espirituales, si el reino de Dios no se ha arraigado en nuestro propio corazón. Seas quien seas, estás diseñado para vivir en relación con el Dios creador
Y Él te está llamando a volver a Él, como debía ser antes de que nosotros lo rompiéramos todo. Y una vez hemos respondido a ese llamado, Él nos sigue llamando a volver porque nos distraemos. Nos sigue llamando a permitir que se expanda su reino en nuestro propio corazón, a ocupar el CPU y el corazón con amarle a Él y a los demás y a construir su reino. Él siempre está listo, pero fijaos que nos pide que empecemos a caminar primero. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Los que nos fuimos somos nosotros, los que nos distraímos somos nosotros. No podemos esperar sentirnos conectados y a tope con expandir el reino de Dios antes de haber levantado un ladrillo. Durante el resto del libro de Zacarías, Dios pinta una imagen de cómo será su templo y su ciudad cuando se acabe de construir. En el capítulo 2 dice: el Señor tomará nuevamente a Judá como su posesión especial en la Tierra Santa y proclamará de nuevo a Jerusalén como su ciudad elegida. Jerusalén será de nuevo habitada y serán tantos sus habitantes y ganados que no podrá tener murallas, porque no cabrán. ¿Os suena? El Señor será como una muralla de fuego alrededor de ella y en medio de la ciudad mostrará su gloria. En el capítulo 4 dice: Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo será quien lo termine. En el 8 dice: no temáis, mas esfuércense vuestras manos. La paz estará sembrada entre ellos, los viñedos darán su fruto, la tierra sus productos y el cielo su rocío. Y en el 6 les hace la siguiente promesa: y vendrá gente de lejos para ayudar a reconstruir el templo del Señor. Vendrá gente de lejos para ayudar a reconstruir el templo del Señor. Esto sucederá cuando escuchéis la voz del Señor vuestro Dios y lo obedezcáis. Me encanta esta promesa de que el Señor vaya a traer personas de lejos, a lo mejor no geográficamente, pero lejos de Él espiritualmente, para construir su casa. Personas de quien nunca lo hubiéramos dicho, a lo mejor. Y es que la segunda razón por la que se retoma la reconstrucción y la razón de raíz está en el versículo 1. Dice: Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. El Señor velaba por ellos y el Señor vela por su iglesia. Podrá haber obstáculos, circunstancias adversas, y su pueblo podrá estar distraído, pero el plan del Señor avanza, el reino del Señor avanza. ¿Sabéis cuántas mujeres del barrio de Canovelles estuvieron en esta iglesia esta semana? 66. En esta sala. Solo que no vienen domingo, vienen martes, miércoles y jueves. Cuando entré aquí el martes por la mañana a las 10:10, llegaba tarde, los bancos estaban contra las paredes y estaban llenos de mujeres, a los 10 minutos de abrir las inscripciones. Y cuando lo vi pensaba: ¿qué ha hecho que estas mujeres hayan querido venir aquí hoy, a una iglesia evangélica? A bastantes de ellas, ninguna de las voluntarias las conocíamos de nada. ¿Aprender castellano vienen? Muchas llevan 5, 10, 15, 20 años aquí y no lo han aprendido. ¿Por qué ahora? Había personas de múltiples países cerrados al Evangelio, abrazando a personas que conocen a Jesús como si fueran sus hijas. Esto no es esfuerzo humano. Hace solo un año que empezaron las clases y sé que hay personas que llevan mucho tiempo orando por Canovelles. Si ese eres tú, quiero decirte que yo creo que Dios está contestando. Seguro que en Casal Kids y en Teens tienen historias similares. Él va por delante de nosotros. Él está haciendo su trabajo con o sin nosotros. Pero la pregunta es si nos sumaremos a Él, si queremos ser parte de la construcción. Porque Él está preparando el camino, pero en algún momento tienen que escuchar el Evangelio de alguien. Importa poco el número que vengan aquí si no escuchan el Evangelio. Pongo el ejemplo de Canovelles por lo que pasó esta semana, pero podría decir lo mismo de nuestros compañeros de trabajo, amigos y familia que no conocen al Señor y de otros ministerios en la iglesia. El Señor va por delante. Ya estamos acabando. Hemos hablado de los obstáculos de los israelitas y del impacto del desánimo para nosotros. Pero a lo mejor más que el desánimo o el temor, sientes más bien pereza al pensar en construir el reino de Dios. A lo mejor sabes en algún nivel que probablemente te deberías sumar al esfuerzo, a lo mejor incluso ves algo que probablemente podrías hacer, pero te sientes un poco indiferente. A lo mejor tienes una voz diciendo:
¿qué se me ha perdido a mí en Canoveías, en las calles de Granollers, en Jóvenes o en la escuela dominical? ¿Qué se me ha perdido a mí en mi célula como para intentar estar al tanto de la vida de la gente, escribirles o invitarles a mi casa? Si te sientes así, quiero animarte a llevárselo al Señor. Exprésale que quieres responder a su llamado, pero que te sientes un poco indiferente o culpable o agobiado o lo que sea. Pídele no solo que te confirme dónde o cómo quiere que construyas, pero que haga crecer tu carga y tu corazón por el lugar donde quiere que construyas. Y empieza a caminar. Qué oración más bonita para los oídos del Espíritu Santo, el que un hijo de Dios le pida que conforma su corazón al corazón de Dios. Dios nos llama a colaborar con Él en expandir su reino, y la forma que eso tomará para cada uno de nosotros es trabajo nuestro con el Señor. ¿Estás distraído? Justamente en los días en los que nos damos cuenta que llevamos 12 horas mirándonos los pies o construyendo nuestros muritos de arena, son los días en los que debemos clamar al Señor que nos ayude a levantar la mirada. Podemos empezar respondiendo al llamado del Señor de empezar a caminar, cogiendo un ladrillo y poniéndolo en el muro que tengamos más cerca, preguntando al Señor si ese es el muro donde Él nos quiere. ¿Estás desanimado? Pidamos al Señor que nos abra los ojos, que nos enseñe lo que Él ya está haciendo, renunciando a nuestras expectativas y luchando por mantener la mirada fijada en la construcción de su reino y no en la construcción del templo que nosotros querríamos. Hagamos nuestra la canción que hemos cantado antes, de abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria desde mi mesa de trabajo, desde mi clase de mates. Quiero contemplar tu majestad desde la cocina de mi casa, desde mi célula, desde mis interacciones con otros creyentes. Vamos a dejar un tiempo de reflexión y me gustaría que busquemos primero lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros individualmente. Y luego me gustaría que oráramos juntos, cada uno en silencio, pero que oremos juntos como iglesia, por esta iglesia, por nuestra iglesia. Que el Señor continúe habitando aquí, que continúe mostrando su gloria en medio de nosotros, que traiga a personas que están lejos de Él para edificar su casa y que nos infunda del Espíritu Santo para que podamos decir, no por la fuerza ni por el poder, sino por tu Espíritu. Vamos a orar.